Dios los bendiga, hermanos. Vamos con un mensaje más de capilla en la serie de las bienaventuranzas. En Mateo 5:10 leemos: Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a Dios en oración. Padre, gracias por la nueva oportunidad de meditar en tu palabra y de sacar de este pasaje del Sermón del Monte las joyas, las pepitas de oro que están escondidas allí para nuestro bien, para nuestro provecho. Ayúdanos, Señor, a aprovecharnos de ellas y aplicarlas a nuestra vida. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Una de las bienaventuranzas que se menciona aquí es los que padecen persecución por causa de la justicia. La Biblia dice que vendrán tiempos en los que quieran vivir piadosamente sufrirán persecución. ¿Qué es la persecución? Pues Cristo mismo fue perseguido. En Juan 15:20 la Biblia nos dice: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. De modo que los cristianos durante todas las épocas hemos sufrido persecución. En Hechos 5:40 se nos habla de los primeros cristianos, y todo el libro de los Hechos vemos descripciones de persecución de los primeros cristianos. Hechos 5:40: y convinieron con él, y llamándole a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Cuando uno realmente ha tomado la cruz para seguir a Jesús y le ha dado vuelta al mundo, va a afrontar esta clase de persecuciones. Hay un libro que yo leí hace muchos años cuando yo era un jovencito, se llama El Esbirro, y es la historia de un soldado ruso que fue capacitado, un hombre pulpulento, que fue entrenado para destruir una amenaza al comunismo. Durante las sesiones de capacitación con los métodos más rigurosos, él decía: pues ¿quiénes serán estos enemigos del comunismo a quien necesitamos destruir, que nos están entrenando de esta manera, desarrollando sus músculos y la fuerza y todo eso? Bueno, durante sus primeros trabajos que les encomendaban era apaciguar pleitos en los bares, perseguir delincuentes y cosas así. Pero cuando al fin les revelaron cuál era el verdadero motivo por el que los habían entrenado, se quedó sorprendido. Les dijeron: van a ir a reuniones cristianas y su trabajo es golpear a todos los que estén ahí, traer preso al pastor, al líder, y incautar toda la literatura, ignarios, Biblias y todo eso, para quemarla. Y eso lo hizo él por mucho tiempo. Al principio se sentía que era demasiado cruel, pero le habían advertido: esta gente no les va a oponer ninguna resistencia. Y los golpeaban con macanas, con diferentes armas que ellos llevaban, o con el puño cerrado. En una ocasión dice que él estaba huyendo, o en una ocasión él vio que alguien se estaba escondiendo bajo la mesa, y él se metió para jalarlo. Y cuando él se metió para jalar a esa persona que se está escondiendo, otro de los soldados pensó que él era
él se estaba escondiendo y le dio un garrotazo con eso, y él sintió en carne propia lo fuerte que eran esos garrotazos. Algo que le sorprendió a Sergei a Kurdakov, que era su nombre, que encontraba muchos jóvenes en estas reuniones, cuando a él le habían dicho que la religión era el opio de los pueblos y que era algo de los viejitos solamente. En una ocasión conoció a una joven hermosa, se enamoró de ella y siguiendo sus órdenes la tuvo que golpear, y con mucha lástima le dijo cómo me hubiera gustado conocerte bajo otras circunstancias. Pasaron los meses y después la volvió a encontrar en otro culto cristiano. Y eso lo sacudía, decía, ¿cómo es posible después de la golpiza que le di yo que quiera seguir estando en este tipo de reuniones? El libro es fascinante, él al fin huye del comunismo, sale en un barco, espía, y en las frías aguas de Canadá decide arrojarse y nadar hacia tierra cuando el barco estaba cerca de las costas de Canadá, a riesgo de perder su vida. Él sobrevivió, pero él advertía, se convirtió a Cristo, la gente que lo rescató y lo sacó de esas aguas gélidas y le salvaron la vida, eran cristianos. El doctor, el personal del hospital eran cristianos, lo invitaron a la iglesia, aprendió inglés, se convirtió a Cristo, y él advirtió que si él desaparecía es porque el comunismo lo habían mandado matar. Pues esta es la historia del verdadero cristiano. Va a sufrir persecución, el cristiano va a ser rechazado por la familia, por sus amigos, en el trabajo, donde quiera que vaya. Sí, sí, vamos a tener amigos y gente que simpatice incluso con nosotros, pero tarde o temprano vamos a toparnos con gente que aborrecen lo que creemos, aborrecen en quién creemos, y van a hacernos ver sin dudas y sin temor a equivocarse, qué es el pensamiento de ellos. Pero está bien si nos difaman, nos persiguen, nos niegan el trabajo o vivienda, como ha pasado en algunos casos, o aumentos de sueldo, ascender en un puesto en el trabajo, o ser aislados de la comunidad, lo que sea. Es parte de ser cristiano, pero hay bendición. En el versículo 11 dice también, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Pero ¿por qué es bienaventurado ser perseguido por el nombre de Cristo? Bueno, es la bienaventuranza, primero hay que decir que viene por causa de Cristo. Si uno es un mal trabajador y lo corre, no debe decir que lo corrieron porque es cristiano. Si uno es enfadoso y sangrón y imposible de soportar, ah, y la gente se aleja de nosotros por eso, o aún familiares, qué lástima, no debería ser eso. Pero si es por causa de Cristo, por eso somos bienaventurados. Y que nosotros no padezcamos, no por causas de nuestra negligencia, de nuestro descuido, de nuestro mal testimonio, sino por causa de Cristo. Recuerda lo que dice 1 Pedro 4, del 12 al 16. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados.
porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. En la historia del cristianismo ha habido épocas donde los cristianos han sido perseguidos, pero una de las más crueles épocas ha sido el de la Santa Inquisición por la Iglesia Católica. Tan es así que todavía el día de hoy en la ciudad de Toledo, en España, existe el Museo de la Inquisición. Y en ese museo se pueden ver los elementos de tortura que se utilizaban contra los, entre comillas, herejes, si no se retractaban de sus creencias. Y claro, allí llegaban gente que no necesariamente eran cristianos, eran uh, delincuentes, eran torturados ahí, pero principalmente los juicios de la Inquisición era para lograr una confesión, a veces de gente que no era culpable de nada, para ejecutarlos y los hacían pasar por increíbles torturas indecibles que va más allá de lo humano. Y aquí pueden ver ustedes algunas de estas copias. ¿Y cuál es la retribución por ser perseguido por causa de Cristo? En nuestro pasaje dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Eso no quiere decir que vamos a ir al cielo solamente por sufrir persecución. Vamos al cielo por ser de Cristo. La iglesia no te beatificará, a menos que seas de la iglesia católica. La iglesia católica beatifica a todos los que sufren en esta vida. Pero hay que recordar que el cielo es solamente para los salvos. Y si nosotros vamos a ir al cielo, va a ser llevando nuestra cruz, siendo aborrecidos por causa del nombre de Cristo. Y en vez de sentarnos y llorar y lamentarnos de las cosas que nos pasan, debemos considerarnos bendecidos por ser tomados dignos de sufrir por causa del Evangelio. Los tiempos en que más ha crecido la iglesia ha sido durante los tiempos de persecución. Los países, aún en el día de hoy, donde más crece el Evangelio, como en la China comunista, son los lugares en donde más persecución hay. Es posible que esa sea la razón por la que en algunos de nuestros países la obra de Dios está languideciendo, estancada, no hay fruto, no hay nuevas conversiones, quizás porque no hay persecución. Pero si somos perseguidos, debemos considerarnos bienaventurados. Dios te bendiga.